Muy bien, estamos revisando que el en vivo esté corriendo bien y que se escuche bien, pero al parecer ya está listo en las redes sociales. Entonces, estamos revisando que cargue, ya cargó muy bien. Ya empezaron a entrar como personas al en vivo también en Facebook, lo cual está padrísimo. Y pues también ya tenemos aquí audiencia. Entonces, muy buenas tardes. Doctora Isabel, tengo una pregunta. ¿Le gustaría esperar 2 minutos más a que se conecten más personas? Es que estoy viendo que se están conectando más personas, entonces, ¿te importaría si esperamos unos 2 minutos más? No tengo problema, no se preocupen, yo espero sus indicaciones para comenzar. Bueno, pues ya con 15 personas en Facebook y ya bastantes personas aquí, pues damos la bienvenida al doctor Esaed. Mi compañera comenta que tiene problemas con su micrófono, entonces el día de hoy yo iré sus... Pero bueno, aquí está presente pues el doctor Esaed Pineda Sánchez, quien es un psicólogo clínico con doctorado en psicología en el campo de neurociencias de la conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en el tratamiento y modulación del estrés, especialista en retroalimentación biológica y biofeedback, avalado por la Biofeedback Federation of Europe y la American Psychological Association. Y bueno, en el manejo psicológico del dolor por la International Association for Study of Pain, IAPS, miembro del equipo Family Assistance Kenyon para la atención psicológica de familiares de víctimas de desastres. Ha participado como profesor, investigador y colaborador en distintas instituciones de educación superior, entre las que destaca pues la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAE, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Iberoamericana, así como la Asociación Mexicana de Mastozoología y el Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz. Actualmente funge como fundador y director del Centro de Atención y Evaluación Psicológica Dr. Benjamín Domínguez. Es experto en psicología clínica y de la salud en el trabajo con equipos interdisciplinarios de apoyo a víctimas, sobrevivientes o familiares de desastres naturales o delitos y atención a víctimas de tortura. Es el coordinador en la Brigada Nacional de Atención Psicoemocional a Distancia COVID, ponente en congresos nacionales e internacionales, autor de 3 capítulos del libro relacionados con los trastornos del sueño y psicofisiología, artículos científicos en revistas nacionales e internacionales.
Además, es colaborador del Laboratorio de Neurociencias del Centro de Intervención en Crisis y del Grupo Mente-Cuerpo de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es, bueno, miembro honorario de la Asociación de Psicólogos del Estado de Guerrero y miembro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología desde mayo del 2018. Y bueno, seguramente eso y muchas otras cosas más. Es el doctor Esael, una persona mega preparadísima, pues que el día de hoy nos viene a dar esta excelente ponencia titulada Respuesta cardíaca de estudiantes universitarios ante el estrés psicológico. Y pues nada, le cedo la palabra al doctor Esael para comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros del proyecto GELA. Por supuesto que agradezco la invitación. Un agradecimiento también especial a la licenciada Lier Andy, quien ha sido quien me ha extendido esta invitación y por todo el esfuerzo de su parte para la gestión, para poder realizar este ciclo de webinars. Voy a platicarles esta tarde sobre algo que resulta un poco interesante respecto de cómo el estrés psicológico o cómo lo que llamamos estrés psicológico puede ser en alguna forma, en alguna medida objetivizado, medido, y a partir de ello poder establecer si existen paradigmas, si existen algunas otras modelos que los psicólogos utilicemos para poder acercarnos a lo que es el estudio del estrés desde las neurociencias de manera general y desde la psicofisiología de una manera más particular. Para ello, pues obviamente lo que tendríamos que preguntarnos es qué es el estrés y podríamos, por supuesto, concebir el estrés como esta respuesta fisiológica que cataliza, que acelera el funcionamiento metabólico y que nos ayuda también a adaptarnos a los procesos ambientales. El estrés no necesariamente es negativo y eso es importante que lo podamos comprender. El estrés es un proceso emergente que nos ayuda básicamente a la adaptación y que en este sentido nos ayuda a responder a los estímulos ambientales, a los estímulos contextuales, para que podamos dar una respuesta que nos ayude a poder visualizar, tener una conducta que nos ayude a tener como la mejor opción, elegir la mejor opción ante las situaciones que se nos presenten. Entonces, dentro de las visiones contemporáneas del estrés tenemos que es un proceso emergente que involucra interacciones, o sea que no es un proceso estático, no es un estado y eso necesitamos entenderlo. Es un mecanismo que se encuentra situado entre el individuo y el ambiente. Estas interacciones entre individuo y ambiente, entonces, se ven permeadas por estas respuestas de estrés que nos ayudan a adaptarnos o a tener respuestas que en alguna forma puedan adaptarse a las situaciones que den una mejor respuesta al contexto en el individuo. También se puede percibir el estrés, o sería pertinente que lo percibiéramos de esta manera, como un proceso alostático, entendiendo por este proceso, por ese estado alostático, como la capacidad que el organismo tiene después de ser sometido a una presión, de ser sometido a un desbalance por alguna exigencia ambiental, tener esta tendencia o encontrar esta tendencia a buscar el equilibrio, a recuperar el equilibrio bajo un enfoque dinámico, y aquí nos referimos, por supuesto, a los procesos fisiológicos. Es decir, si estamos ante una situación estresante que en algún sentido aumente nuestra frecuencia cardíaca o aumente nuestra tensión muscular, esperaríamos que posterior a este proceso de estrés o de respuesta de reactividad del organismo, pues nuestro organismo regresara a un estado, si no igual al de reposo, sí a un nivel o de menor activación
después de que este evento estresante pase. Por supuesto, habría que pensar en el estrés como como sucediendo y vinculado al pasado y al presente de la persona, del individuo. Es decir, por supuesto que aquello que ha sucedido en una época pasada, el recuerdo y la evocación de lo que sucede puede provocar estrés o también ese estrés puede venir de lo que estemos viviendo en este momento, ¿no? Dicho de otra manera, desde esta perspectiva, perdón, es importante comprender que tenemos dos realidades vinculantes en cuanto a nuestro sistema nervioso central. Esta realidad interna, esta situación que surge de todo el proceso de nuestro sistema nervioso central, que nos vincula, por supuesto, a un pasado, nos vincula, por otro lado, a una realidad preexistente, que en alguna forma nos hace reaccionar ante situaciones que cuando estamos viviendo en este momento, en este presente, la historia o la forma en que hemos nosotros respondido al estrés en épocas pasadas, pues definitivamente van a hacer que elijamos o que respondamos con un patrón de funcionamiento, porque este patrón está aprendido por la manera en que hemos respondido en el pasado hacia el estrés. Entonces, en este sentido, el estrés es vinculante, pero también es importante entender que la realidad vista de esta perspectiva, pues vincula también a aquellas imágenes, aquellos procesos mentales, aquella situación que nosotros percibimos subjetivamente como una realidad y que es tan válida como la realidad tangible, tan válida como la realidad en la que nos estamos moviendo y que podemos tocar y objetivizar. Es decir, desde esa perspectiva, no solamente es lo que está sucediendo a un nivel biológico con el disparo de hormonas de estrés, de catecolaminas en el torrente sanguíneo o de adrenalina, que puede ser medido, por supuesto, sino también vinculante a la realidad que cada individuo se construye a sí mismo. Y desde esta perspectiva, esta realidad, les repito, es tan válida como la realidad tangible que estamos midiendo. Entonces, desde esta perspectiva, es importante comprender que la percepción de una situación ante la que nosotros estamos percibiendo o estamos recibiendo o estamos interpretando como estresante es fundamental para poder trabajar con el estrés. Esto significa que hay cierta individualidad, hay una especificidad en el estrés que no debe ser demeritada. Puede que para algunos de nosotros enfrentarnos a un examen académico provoque cierto nivel de estrés, pero sea realmente a lo mejor un estrés que podemos regular y ante el cual podemos funcionar bastante bien. Pero es posible que para algunos otros de nosotros también enfrentarnos a una situación de evaluación académica sea uno de los estrés o de las categorías de estrés más alta que existan. Y esto es totalmente válido porque desde esta perspectiva, nosotros comprendemos que desde esta perspectiva nosotros comprendemos que de alguna forma o de alguna manera cada quien va construyendo su concepto de estrés y su propia vinculación a estos niveles de estrés. Entonces, cuando llega esta percepción hacia una demanda de contexto y el individuo la percibe como una demanda desafiante o que excede sus recursos o que excede sus habilidades para adaptarse, entonces es que hablamos de un estrés no adaptativo, hablamos de un estrés que propiamente no va a ayudar o no va a ayudar al individuo a poder responder adecuadamente al ambiente o puede ayudarlo a responder adecuadamente al ambiente, resolver la tarea, pero va a ser a un costo muy alto. Fisiológicamente, esto va a significar un gasto mayor que a largo plazo pudiese significar un problema en cuestión de salud.
Desde esta perspectiva, y como lo venimos platicando, entonces el estrés psicológico distingue dos aspectos fundamentales, conforme venimos platicando, los estresores, que pueden estar vinculados o que pueden estar asociados a situaciones o a dificultades externas o ambientales, y la respuesta propia del individuo ante estas demandas, ante estas situaciones. Visto así, entonces, el estrés está vinculante entre el contexto y el individuo, entre el pasado de la propia persona y el presente, y entre la fisiología de nosotros, entre nuestra neurofisiología, entre nuestra neurobiología y, por supuesto, nuestra respuesta subjetiva, la parte psicológica. Si lo vemos esquemáticamente, si lo revisamos esquemáticamente con el afán de no sobresimplificar lo que podríamos entonces establecer como un estudio del estrés o como una concepción del estrés, nosotros tendríamos estos estresores ambientales que interactúan básicamente con el cerebro, y en este cerebro, recuerden, está la parte biológica, pero también la parte subjetiva, la percepción de este estrés. Junto con los estresores, pues hay dos maneras o tenemos dos perspectivas en las que nosotros podemos concebir nuestra adaptación al estrés. Puede haber un estrés psicológico agudo, y este estrés psicológico agudo es, tengo que dar una conferencia en este momento, tengo que hablar en público en este momento, y entonces mi respuesta biológica y mi respuesta y mi percepción del estrés pues se va a elevar, pero conforme yo vaya en algún sentido acomodándome a esta ponencia, a esta conferencia, en cuanto vaya adaptándome a este proceso de estrés, pues seguramente mi organismo, seguramente eh, mi integración de respuesta hacia el estrés pues se va a ir regulando, y esto va a hacer que mi estrés agudo vaya disminuyendo. Por otro lado, por supuesto, puedo vivir o sufrir una conferencia, o puedo sufrir una exposición en clase, o puedo sufrir cualquier otro tipo de presentación, y a lo mejor mantenerlo abierto, mantener esta sobreactivación por un periodo largo de tiempo, y en este sentido podríamos pensar en un estrés psicológico crónico, porque a lo mejor no solamente es el asunto de presentarme en público, a lo mejor no solamente es el asunto de dar una plática o de hablar ante un escenario, probablemente sea una manera de ir percibiendo o de ir reaccionando o hiperreaccionando ante situaciones contextuales. En este sentido, entonces, estas dos perspectivas, cuando son procesadas o son percibidas en el cerebro, tienen tres vías, tienen tres respuestas. Una, por supuesto, podríamos llegar a una respuesta inmune aguda que en algún sentido pues va a pasar con respecto de la durabilidad y la situación a la que estemos enfrentando. Si el estrés o el estresor pasa de una manera pronta y el organismo puede adaptarse de manera rápida, pues solo está esta respuesta inmune aguda que no va a provocar de algún modo una cronificación o un proceso a lo mejor mucho más complejo, a lo mejor puede provocar un estado inflamatorio temporal que va a disminuir o que va a desaparecer conforme el estresor ya no esté presente. Por otro lado, podríamos tener un estado inflamatorio crónico, pero de bajo grado, es decir, somos hiperreactivos, sin embargo, el organismo se va acomodando en este proceso alostático, y lo que se mantiene es más bien una respuesta de inflamación que se va manteniendo a lo largo del tiempo. Pero también podríamos tener una retirada vagal, y aquí es importante comprender cómo funciona el sistema nervioso autónomo, que es un auxiliar del sistema nervioso central y que se divide básicamente en dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. La rama simpática, que no es para nada simpática, es esta parte que nos acelera, que nos ayuda a hiperreactivarnos, a reactivarnos ante una situación estresante, y por lo tanto a dar una respuesta inmediata, a dar una respuesta rápida, concisa. Pensemos, por ejemplo, que lo que estuviese pasando sea la presencia, no sé, de algún depredador, ¿no? Imagínense que estamos dando
esta plática o esta conferencia y de repente entrara, por ejemplo, a lo mejor una serpiente a esta habitación donde su servidor está platicando. Muy seguramente lo que pasaría es que me levantaría inmediatamente y saldría corriendo de la habitación con la habilidad de un gato, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que ustedes dirían es, este doctor tiene una habilidad enorme para correr. ¿Por qué? Porque mi respuesta en este sentido estaría mediada por este sistema nervioso simpático que me ayudaría a adaptarme, pero esperaríamos que después de que podamos resolver la situación, entonces mi organismo vuelva a la normalidad y esta actividad simpática pues me haya ayudado a adaptarme. La otra vía, la vía parasimpática, es precisamente la vía como de la restauración. Tiene una tarea como contraria a la tarea simpática y se asocia más con tareas de restauración, de sueño profundo, de promover en el organismo una recuperación. Y un nervio, un par craneal importante en esta respuesta, pues es el nervio vago. Por eso, en esta tercera respuesta donde hablamos de la retirada vagal, pues estamos descubriendo que en últimas fechas las investigaciones nos dicen que no es tan importante o no solamente es importante qué tan fuerte respondemos al estrés o qué tan simpáticos somos, neurofisiológicamente hablando, qué tan simpáticos somos al responder al estrés, sino qué tan, qué tanto nuestro sistema vagal, qué tanto nuestro sistema parasimpático es capaz de producir una respuesta de restauración o de recuperación. Si lo que sucede, por ejemplo, es que nuestro vago o que nuestro sistema parasimpático no restaura o no alcanza a recuperar, pues no solamente vamos a tener una actividad simpática producida por estrés, sino que se va a complementar por una incapacidad de poder recuperarnos, de poder establecer una recuperación adecuada para el organismo, lo cual va a cronificar, por supuesto, la modulación de la respuesta al estrés. Entonces, se convierte en un estrés con una respuesta inflamatoria aguda y crónica. Es decir, si nos estresamos, pero aparte no nos recuperamos, pues esta respuesta se puede ir cronificando con las consecuencias a largo plazo sobre nuestros estados de salud. En el sentido de la salud cardíaca, que es un poquito que queremos hablar hoy, pues bueno, vamos a encontrar que se van a producir consecuencias vasculares a nivel de los vasos sanguíneos que a la larga van a resultar en enfermedades cardiovasculares. Este esquema está sobresimplificado y lo que no quisiera es que se entendiera que hay una relación lineal entre el estrés y las enfermedades cardíacas. Lo que trato de exponer aquí es que la manera en que nos relacionamos, más otros factores importantes, como la herencia, el estilo de vida, la calidad de sueño, etcétera, más esta cualidad de reactividad y retirada vagal del estrés pueden o están asociadas con la aparición de enfermedades cardíacas, ¿no? ¿Qué nos dice el trabajo experimental básico? Si vamos a trabajar o si nosotros estamos evaluando o trabajando con especies animales para ver qué pasa con esta relación que estamos buscando entre el estrés y la salud cardíaca, pues bueno, lo que encontramos es que en realidad cuando el estrés crónico se presenta o se establece en un organismo, la presencia de enfermedad coronaria es mucho más probable y además sabemos que está mediada por la activación del sistema o de la activación de la parte simpática de nuestro sistema nervioso autónomo en una respuesta a través, por supuesto, de la médula adrenal que básicamente comienza a responder a situaciones estresantes con disparos de adrenalina y catecolaminas, ¿no? Cortisol, etcétera. Ahora, hasta aquí entonces sabemos que el sistema nervioso autónomo nos está ayudando o nos lleva a producir este mecanismo de adaptación del organismo. Es decir, en algún modo es el que estaría reaccionando, es el que está vinculado
a las cuestiones contextuales y nos ayuda a poder activarnos, al menos en 3 niveles, ¿no? En el nivel más básico, digamos, si la situación estresante es muy sorpresiva y si la situación estresante es muy grande, sorpresiva y grande, entonces, pues lo que va a pasar con nuestro organismo tal vez es que se va a congelar, se va a quedar como frío, no va a alcanzar a reaccionar. Estas serían como reacciones, si así lo queremos ver, como más primitivas con respecto a cómo nos adaptamos cuando estamos ante una situación de estrés. Por eso cuando hay una situación traumática o cuando sucede algo inesperado, muchas de las respuestas iniciales de muchas personas se relacionan más como con quedarse congelados, quedarse quietos, con no saber cómo responder ante estas situaciones. Un segundo nivel de respuesta tendría que ver con nuestra respuesta de lucha o huida, y eso significa que en algún sentido, cuando estamos ante una situación amenazante o que estamos interpretando como amenazante, vamos a tener de dos aguas. Tal vez lo que vamos a hacer es luchar, pelear contra este estímulo estresante, ¿no? O como decía, o como dice el dicho popular, o vamos a salir corriendo, porque corriendo también se gana, ¿no? En muchas ocasiones, entonces, lo que hace el sistema nervioso simpático es prepararnos para esta respuesta de lucha o huida. Y en un tercer nivel, lo que esperaríamos es poder diferenciar, es poder tener la discriminación para saber si un estímulo que está resultando estresante o amenazante puede llegar a ser evaluado y en esta evaluación establecer si es necesaria la lucha, la huida o un abordaje diferente. En este sentido estaríamos hablando de habilidades a nivel cerebral, a nivel central, mucho más elevadas relacionadas con la corteza prefrontal y que nos ayudarían en este sentido a regular nuestras respuestas de estrés. Ahora, si bien tenemos o podemos modular nuestra respuesta en estos niveles, algo que tenemos que entender es que en cuanto a la reactividad autonómica, es decir, en cuanto a la función del sistema nervioso autónomo, eh, podemos encontrar patrones diferentes de adaptación ante los estímulos estresantes o ante los estresores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que podemos encontrar a personas o a perfiles de reacción fisiológica que ante una situación estresante se activan, pero que su sistema de recuperación o su sistema vagal hace su tarea después de que pase el estrés y entonces les ayudan a recuperarse de manera rápida. Pero también podemos encontrar aquellas personas que a lo mejor no se activan, ¿no? O sea, está el estresor y de todas maneras responden igual como si el estresor no existiera. Esto a lo mejor podría caracterizar algunas situaciones patológicas con respecto de nuestra salud mental, como la depresión, en donde no hay una reactividad aunque las situaciones estresantes se estén presentando, o algunos tipos de depresión. Y por otro lado, pues tendríamos, por ejemplo, las personas hiperreactivas reaccionan al estrés, pero en donde la situación vagal o la respuesta vagal no es eficiente. Y entonces tenemos a personas que se activan, que responden al estrés, pero que después de este estresor, después de que el estresor ha pasado, la respuesta sigue activa y va muy lentamente recuperándose. Es decir, tienen periodos o tienen retrasos con respecto a lo que esperaríamos en el tiempo para poder recuperar o para poder restablecer una respuesta fisiológica más adecuada después de que el estrés ha pasado o ha sucedido. Pensemos, por ejemplo, se me ocurre en este momento, en aquellas personas que actúan bajo el paradigma de el hambre me tira, pero el orgullo me levanta, ¿no? Y que básicamente cuando se encuentran ante un conflicto personal con algún ser querido o en algún contexto, lo que observamos o lo que podemos ver es que después de que el evento de enojo, el desacuerdo ha pasado, esta situación de orgullo, esta situación, este paradigma de ser orgulloso, de no dejarme, de mantenerme como en esta defensiva de me han herido y me han lastimado y no voy a cambiar, pues lo que va a provocar es una hiperactivación, una hiperreactividad, es decir, un sistema simpático que constantemente va a estar reaccionando ante una situación que ya no existe, ante una situación que ha tenido una temporalidad
que estuvo trabajando un intervalo en el tiempo, pero que después de ese intervalo el estresor ya no existe, ya no, legiblemente ya no está. Por lo tanto, el sistema central en este sentido, el recuerdo, la evocación, está provocando precisamente que la activación del sistema simpático esté constante, o sea, constante, y está promoviendo que la retirada vagal o la regulación vagal o la respuesta de recuperación fisiológica ante este tipo de circunstancias, pues no sea efectiva. A la larga, por supuesto, este tipo de patrón de comportamiento fisiológico se va a vincular, se va a relacionar con la aparición de enfermedades crónicas en un contexto en el que no se pueda detener o en el que no se pueda recuperar el organismo. Ahora veamos esto. Si nosotros vamos siguiendo hasta aquí, sabemos que podemos reaccionar de dos maneras al estrés, viéndolo desde el sistema nervioso autónomo o viéndolo desde esta parte del sistema nervioso que nos ayuda a adaptarnos. Una es, si hay un estresor, pues normal para todos debe ser estresarnos, es decir, tener una reacción simpática, poder tener este disparo de reactividad simpática. Esto es fundamental, ¿no? Pero después de que pase el estresor, lo que esperaríamos fisiológicamente, lo que esperaríamos neurobiológicamente es que nuestro organismo tienda a la recuperación para poder cerrar el ciclo. Sin embargo, lo que vemos en este patrón, si esto se promueve, si nos activamos, si nos recuperamos, entonces es un equilibrio, un proceso alostático que ayuda a la adaptación. Eso pasa de manera normal y en este sentido tenemos que establecer que el ritmo del corazón de una manera normal, de una manera cotidiana, en un corazón sano, es normal encontrar variaciones en cuanto a los latidos cardíacos. Es decir, el ritmo del corazón de manera saludable tiene una irregularidad con variaciones de segundo a segundo. La frecuencia cardíaca no es igual. Entre más variable sea esta tasa cardíaca, entre más irregular sea, pues entonces estamos hablando de mayor condición de salud. Obviamente, cuando esta irregularidad no se asocia a alguna arritmia o alguna afección cardíaca, nosotros podemos establecer entonces que el ritmo cardíaco saludable y en condiciones de reposo es irregular. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si nosotros queremos conocer cuál es el efecto de todo esto que hemos platicado, de esta pequeña plática sobre estrés, sobre la frecuencia cardíaca o sobre la salud cardíaca, lo que tendríamos que establecer es cómo medimos la activación cardíaca, pero tratando de vislumbrar, tratando de separar o tratando de intuir la activación de las ramas del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, que inervan, que conectan con el corazón y que en algún sentido ayudan a acelerarlo y a acelerar el ritmo cardíaco. A este paradigma, a esta manera, a este cálculo con el cual se puede en algún modo desintegrar la señal cardíaca para saber cuál es la gama del sistema nervioso autónomo que predomina, o para inferir la respuesta vagal o la regulación vagal, se le conoce como variabilidad de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nosotros sabemos que se mide por latidos por minuto, pero lo que hacemos aquí en este tipo de paradigma es descomponer la señal cardíaca en frecuencias, sabiendo que cada rango de frecuencia, que cada franja de frecuencia se relaciona con una de las ramas del sistema nervioso autónomo que están regulando el latido cardíaco. Es ahí donde nos metemos para establecer cómo es que esta actividad puede ser en algún sentido regulada y sobre todo entendida no solamente en cuestión de cuántos latidos por minuto hay en una persona, sino en el sentido de saber estos latidos por minuto,
cómo se producen, cómo se combinan, sobre todo la inervación de dos nodos, de dos centros nerviosos que están inervando el corazón, que son el nodo sinoatrial y el nodo atrioventricular. Entonces, lo que hacemos o lo que queremos lograr a través de estos paradigmas es entender cómo esta actividad del sistema nervioso autónomo inerva y regula la frecuencia cardíaca, regula el latido cardíaco. Si nosotros encontramos, después de hacer estos análisis en donde estamos separando la frecuencia cardíaca, si ustedes pueden ver en esta figura, podemos ver la distancia que hay entre una onda R cardíaca, parecido a la animación que tenemos aquí abajo, y otra onda R. Y nosotros nos podemos dar cuenta que la distancia, al menos en tiempo, no es igual, varía de un latido a otro. Esas podría ser una manera de estar calculando algunos de los algoritmos de la respuesta cardíaca. Ahora, si el resultado del algoritmo nos da un índice de una variabilidad de la frecuencia cardíaca elevado, pues lo que vamos a diferir, o lo que vamos a deducir o a inferir a partir de ello es que existe un predominio de la respuesta del sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Si nosotros, volvemos a la figura aquí en las ondas verdecitas, si nosotros establecemos que la distancia que hay entre una onda R y la otra es una unidad de tiempo, y establecemos que si nos imaginamos que si un corazón late más rápido, entonces el tiempo o la distancia que hay entre esta R y esta R se va a cortar, va a ser más corta porque hay más latidos, hay más ondas R en menos tiempo. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca en general, no la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el número de latidos por minuto aumenta, la distancia que hay entre una onda R y otra onda R se va a cortar, y esto hablaría de que la variabilidad o la distancia que hay entre ellos, si nosotros sacáramos un promedio, imagínense que medimos de aquí a aquí, luego de aquí a aquí, y vamos anotando esas medidas y las promediamos, pues obviamente si la frecuencia es alta, el latido del corazón es más rápido, inferimos que hay una activación simpática, y entonces sabríamos que la variabilidad del promedio va a ser menor, el número va a ser más chiquito porque la distancia entre estas ondas R va a ser menor. Por el contrario, si lo que se activa es la rama del sistema nervioso parasimpático, es decir, el sistema de recuperación, esto va a lograr o va a hacer que la distancia entre una onda R y la otra entonces sea más larga, porque el latido por minuto, los latidos por minuto van a ser menos. Entonces, cuando nosotros decimos o cuando nosotros hablamos de que hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca elevada o alta, nos estamos refiriendo con frecuencia alta a que hay una activación parasimpática. Cuando decimos que hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida o baja, estamos hablando de que puede haber un predominio de una activación del sistema nervioso simpático, que son las dos ramas de las que hemos platicado hasta este momento. Recuerden, el sistema nervioso simpático es el de activación, digamos, por cuestiones clásicas o cuestiones como de tradición, se le asocia más con la respuesta de estrés, y la respuesta parasimpática con la respuesta de recuperación. Ahora bien, ¿qué hemos hecho los psicólogos o cómo se hace en cuanto a algunas tareas para medir es el estrés cognitivo o el estrés psicológico? Pues hemos inventado, entre otras cosas, pruebas de cálculo, de aritmética, etcétera, para poder medir cuáles son las reactividades ante este tipo de tareas. La prueba de colores, en donde nosotros mostramos una lista a las personas y les pedimos que nos digan el color con que está escrita la palabra, como el ejemplo que tenemos ahí, y no que nos digan el nombre del color, sino el color con el que están escritas las letras. Y entonces ahí esta tarea como de proceso cognitivo también causa un poco de estrés, y medimos en este sentido, o tratamos de medir cuál es
cuáles son las maneras en que las personas se modulan este tipo de tareas. Otra es poder responder a estímulos auditivos o visuales, también nos sirve para medir el estrés, pero algo importante es que muchas de las pruebas que nosotros hacemos o tenemos para medir el estrés implican la participación vocal, es decir, la persona, el individuo, esté calculando en voz alta o el que nos esté diciendo los colores en voz alta, propiamente, simple y sencillamente por el hecho de estar platicando, hablando, va a modificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y entonces existe un sesgo al momento de poder calcular o hacer análisis con estas pruebas. Otra manera es buscar como la evocación, ¿no? Podemos hacer una entrevista clínica, por ejemplo, conectar eh, algunos canales de monitoreo fisiológico, como la temperatura periférica, la sudoración, la frecuencia cardíaca, etcétera. En cuanto a perfiles psicofisiológicos, imaginen ustedes, para quienes no tienen experiencia con esto, que sería similar, aunque no es lo mismo, sería similar a lo que se conoce como el famoso detector de mentiras o el polígrafo. Nosotros tenemos una pantalla, tenemos un monitor de computadora con un software especial donde conectamos sensores y pedimos a las personas que recuerden o que platiquen sobre eventos o que se concentren en recordar y vemos cuál es la reactividad que tiene su organismo al momento en que nos están platicando de ciertas cosas. Se le puede pedir, por ejemplo, a cierto grupo que prepare un discurso y después le damos una hoja, le decimos, por ejemplo, que en 10 minutos va a pasar ante un público, va a tener que dar un discurso que le estamos dando en ese momento. Mientras él se prepara o mientras se va preparando, lo que hacemos es tomar algunas mediciones y posteriormente vemos cuál es la reacción de su organismo ante una tarea que probablemente no se realice. Es decir, dentro de los perfiles o dentro de la psicofisiología, lo que queremos hacer es monitorear como las respuestas periféricas a partir de tareas cognitivas y entonces establecer una relación entre lo que es la evocación del estrés, el proceso subjetivo del estrés y las reacciones corporales. ¿Qué es lo que se ha encontrado cuando se manejan estos dispositivos, cuando las personas se conectan a distintos canales de monitoreo periférico para saber cómo reaccionan? Uno, por ejemplo, que la temperatura periférica, no la temperatura central, sino la temperatura de la piel, que además está asociada con, eh, con respuestas simpáticas, aumenta. Algo importante, además, es que la alta frecuencia cardíaca disminuye. Y esto es interesante por dos razones. Uno, si la frecuencia alta de la que hemos venido platicando y que se asocia con una respuesta parasimpática disminuye, esto quiere decir que las personas se están estresando. Y sin embargo, esta respuesta que estamos encontrando pues es paradójica porque cuando el sistema nervioso simpático en la piel se activa, es decir, cuando las personas nos estresamos, regularmente se nos enfrían las manos y se nos enfrían las manos porque los vasitos de la piel disminuyen su densidad y entonces hacen que la sangre, en lugar de llegar a la piel en un estado relajado, pues comienza a llegar a órganos que son más importantes para responder al estrés. Por lo tanto, se esperaría que la temperatura en la piel disminuyera. Y sin embargo, lo que han encontrado algunos experimentos es que la temperatura periférica aumenta como en una especie de respuesta paradójica que todavía no se alcanza a entender por qué se da este tipo de respuesta con respecto al estrés en estos dos sistemas, pero también debemos entender que son dos sistemas diferentes. Uno está inervado o uno lleva inervación al corazón y aunque el corazón regula la circulación, el efecto de los vasos sanguíneos en la piel está regulada por otra vía independiente que no se vincula y que no está directamente vinculada a la respuesta cardíaca. Entonces, ahí faltan algunas cosas que entender, pero lo importante hasta aquí es el estrés regularmente lo que hace es disminuir la respuesta de frecuencia alta. Y por otro lado, tenemos
que la alta correlación entre el estrés percibido elevado, es decir, entre que yo siento si me estoy estresando y siento que estoy muy estresado, disminuye la frecuencia cardíaca alta. Lo que sí estamos encontrando entonces es un predominio de frecuencia cardíaca alta que se disminuye, es decir, le voy a llamar respuesta vagal o freno vagal o esta respuesta que veíamos en nuestro esquema como retirada vagal. Esta retirada vagal está presente entonces en las personas que con frecuencia se estresan. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la facultad para poder vincular todo esto que les hemos estado platicando, pero sobre todo para poder saber qué estímulos podemos utilizar de una manera adecuada para saber si se está respondiendo a lo que nosotros llamamos el estrés de vocación o el estrés psicológico? Entonces, un poquito lo que les voy a platicar en estos últimos minutos es lo que hacemos regularmente es eh, eh, trabajar con los voluntarios regularmente de primer semestre de la carrera, y les pedimos que en el recién ingreso, aproximadamente en las 2 primeras semanas en que están ingresando al semestre a la universidad, que participen en un experimento. El experimento, desde que lo recibimos, nosotros les decimos que está relacionado con su respuesta al estrés y al final les ofrecemos un resumen de cómo va reaccionando, cómo reacciona su cuerpo ante ciertas situaciones estresantes. Se les evalúa en 3 condiciones: una línea base, es decir, se recibe a la persona parecido a lo que ustedes ven en la imagen, se conectan los sensores y le pedimos durante 5 minutos que se mantenga sentado con los ojos cerrados, sin hablar y sin moverse para evitar como que haya una interferencia con los sensores. Posteriormente a estos 5 minutos dejamos 2 minutos de espacio, hacemos un cuestionamiento sobre si sintió estrés o cómo se ha sentido en esta circunstancia en la que estamos midiendo, y posteriormente, con respecto a la medición del estrés, lo que les pedimos es que recuerden el evento más estresante en su vida, que se concentren durante los siguientes 5 minutos en evocar esta situación que ellos consideren la más estresante, académica, familiar, personal, pero que sea la más estresante. Les pedimos que estén recordando durante algún tiempo y les pedimos que nos indiquen cuando estén listos para evocar, para concentrarse solamente sin hablar y con los ojos cerrados, en evocar esta imagen o esta situación que vivieron. Posteriormente de los 5 minutos volvemos a hacer una entrevista para ver qué es lo que recordaron, hacemos ciertas entrevistas, también aplicamos algunos inventarios para verificar que la respuesta haya sido verídica y para saber qué es lo que están recordando y cuáles fueron las reacciones. Y posteriormente tenemos otra condición en donde lo que les pedimos nuevamente es que estén sentados con los ojos cerrados durante 5 minutos para poder hacer una comparación entre las distintas condiciones de reactividad fisiológica. Lo que queremos, por supuesto, es saber si sirve o no sirve este tipo de paradigmas de evocación para provocar estrés. ¿Quiénes participaron en los resultados que les muestro a continuación? Hubo 80 estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en psicología. Como es de saberse, pues en nuestra licenciatura el predominio en cuanto a sexo es de las mujeres, entonces el 78% de la población eran mujeres y la edad estaba entre los 17 y los 24 años. El muestreo obviamente es no probabilístico, es voluntario y lo que queremos hacer aquí es un tamizaje, saber cómo están en algún sentido reaccionando estos chicos en esta población. Los estudiantes de nuevo ingreso fueron los que estuvieron incluidos, completaron las evaluaciones y además firmaron un consentimiento informado que fue explicado para ellos. En cuanto a la exclusión, en cuanto a lo que les estamos presentando es, si hay una enfermedad aguda, si hay una enfermedad crónica, si no completaron el 20% de alguna evaluación, si están tomando fármacos o sustancias o si hubo un índice de masa corporal elevado, no entraban a lo que es análisis, ¿no? Para poder analizar la señal cardíaca y para poder descomponer utilizamos el CardioEdit o el CardioBack, que es un software que nos han facilitado en la Universidad de Chicago para poder hacer análisis de esta respuesta. Ahora, rápidamente,
y por moción de tiempo. ¿Qué es lo que encontramos con respecto a las respuestas generales? No en cuanto a la respuesta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo primero que queríamos saber es si en general hubo o no una reactividad diferente en cuanto a la condición de línea base, en donde nosotros le pedimos que estén sentados, y la condición de estrés. Y en general lo que encontramos es que la frecuencia cardíaca sí se diferenció, hay un aumento que resulta significativo, y en cuanto al periodo cardíaco, que es como esta situación temporal entre los latidos, también hay una diferencia significativa. Es decir, la evocación al estrés sí está provocando una diferencia, sí está siendo percibido como un estímulo adecuado para medir el estrés, al menos en esta población. Pero si nos vamos entonces al asunto de las frecuencias altas, sobre todo ahorita me interesa platicarles de la parasimpática o del retiro vagal del que hablábamos, esta respuesta de regulación nos estaría hablando un poquito ya aquí, si ustedes lo ven, como significativo, es decir, el retiro simpático, la actividad parasimpática o la actividad de recuperación disminuye cuando ellos son sometidos a un recuerdo de su vida cotidiana que consideren muy estresante. Y eso significa nuevamente que es válido de repente pensar que cuando una persona está fija, cuando se está concentrando, cuando está enfocada en una situación negativa emocionalmente, aunque ya no esté presente, aunque se haya quedado en el pasado, eso provoca estrés, y además el estrés es procesado nuevamente o recibido por su sistema fisiológico, en este caso medido en el corazón. Y bueno, ya que sabíamos que nuestro estímulo era eficiente para poder medir el estrés, para poder comparar el estrés, lo que queríamos saber es qué pasaba con la recuperación. Recuerdan ustedes que les platiqué que hay una combinación interesante con respecto al simpático y al parasimpático. Uno es que haya mucha reactividad simpática, y la conducta de cuidado es que la reactividad, la función parasimpática, perdón, la regulación de recuperación sea lenta, es decir, que no alcance en el mismo periodo de tiempo a recuperarse. Y lo que nosotros vemos en estos cuadros sombreados es, tenemos la condición 1, que es la condición de línea base, es decir, los primeros 5 minutos sentados sin hacer nada, la condición 2, que es la condición de estrés, y la condición 3, que se refiere básicamente a nuestra etapa de recuperación. Es decir, ¿qué pasa después de que ya el estresor se fue? Y lo que ustedes pueden ver es que hay diferencias significativas entre la línea base y la condición de estrés, y la línea base y la condición de recuperación, lo cual significaría, en algún sentido, nosotros esperaríamos, con lo que estamos platicando, que en esta condición de recuperación los niveles fueran muy similares a la línea base, porque se supone que se va recuperando, pero lo que estamos viendo es que es una recuperación lenta. Por eso, fíjense bien, en el siguiente, en el tercer renglón, nosotros tenemos un número 2, que es la condición 2, o sea, la de estrés, y la condición 3, que es la de recuperación. Y aquí no encontramos ninguna diferencia, o no encontramos una diferencia significativa, lo cual significa que la persona no se está recuperando, la persona no está alcanzando a regresar a la línea base inicial. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, que se confirma la eficacia del estrés cognitivo de evocación para estudiar el estrés. Es decir, para nosotros como psicólogos, pues es importante entender que cuando una persona en consultorio a nivel clínico nos dice que está recordando una situación del pasado que le preocupa mucho porque se peleó a lo mejor con algún familiar cercano y no se ha podido disculpar, pues realmente sí hay una reactividad al estrés. O sea, en realidad es muy probable que su cuerpo también esté respondiendo fisiológicamente a ese estrés, aunque ese estresor objetivamente y tangiblemente no exista. Ahora, algo bien importante, estos datos confirman lo que se ha encontrado en las investigaciones de punta, en las últimas investigaciones sobre la reactividad cardíaca, es decir, las personas accionan al estrés muy rápidamente y con mucha fuerza a nivel cognitivo cuando evocan, y también lo que se dice con respecto de la retirada vagal, es decir, no se recuperan. Por último,
Esto que les estoy presentando son datos preliminares de, esperamos, próximas publicaciones que ya se encuentran en revisión sobre cómo estamos estudiando el estrés psicológico en el Laboratorio de Neurociencias y en el Grupo Mente-Cuerpo de la Facultad de Psicología. Ahora, tomemos en cuenta una cosa, es una muestra muy específica y que además está compuesta en cuanto a porcentaje de sexo cargado hacia el sexo femenino, porque así es como la población de la facultad se estructura, ¿no? Entonces, el muestreo es no probabilístico y probablemente la generalización de estos datos pues sea muy limitada. Y por otro lado, pues estamos trabajando con análisis por medidas de tendencia central, y eso ¿qué significa? Bueno, pues que estamos trabajando con grupos y lo que estamos prestando aquí son medidas grupales. Sin embargo, una de las sugerencias podría ser que nosotros distingamos los distintos perfiles de reactividad a partir de esto. ¿Qué significa? Que veamos qué personas, cuáles personas, por ejemplo, están en una línea base, reaccionan, pero después se recuperan y sí alcanzan a recuperarse. ¿Qué personas, por ejemplo, reaccionan y no se recuperan, que por las medidas de tendencia central pensaríamos que es una parte importante de esta población, y qué otras personas no están reaccionando ante el estresor? Y entonces establecer patrones fisiológicos distintos de reactividad o de adaptación para poder saber en qué parte de la población o en qué población en específico podríamos poner mucho mayor interés al momento de promover, de programar o de idear programas de preventivos en cuestión de la regulación del estrés. Esto sería todo lo que podemos platicar por el día de hoy. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, con gusto lo comentamos, lo contestamos si es que hay tiempo. Muchísimas gracias. Doctora Isabel, ¿usted puede ver las preguntas o no las puede ver? Esa es una duda. O si quiere, nosotros podemos leerlas, como usted diga. Sí, creo que tengo ya aquí el chat. La primera pregunta de Mariana Rodríguez es si se entrena para responder de manera tranquila ante situaciones estresantes, dice, incluyen también cambios en las variables fisiológicas, por ejemplo, no aumenta la frecuencia cardíaca. En el caso del entrenamiento, que se da también con equipo de retroalimentación biológica o que puede darse de manera clínica sin el uso de este equipo, lo que se promueve precisamente es la regulación o la activación, por así llamarlo, de esta respuesta vagal. ¿Qué quiere decir? Independientemente de si el entrenamiento se está dando de manera tranquila, aunque se estén evocando situaciones estresantes, pues este entrenamiento nos ayudaría a que la respuesta, cuando se presente un evento real, por ejemplo, la respuesta de adaptación al estrés, pues sea mucho más adaptativa. No quiere decir que no nos estresemos, quiere decir que en algún modo vamos a promover la respuesta de alostasis o de equilibrio que nos ayude a poder responder de una manera más adaptativa ante los estresores. ¿Por qué elegimos estudiantes de nuevo ingreso? Esto es interesante. Lo que nosotros queríamos, hay dos cosas con respecto al estudio del estrés y el estudio de las universidades en particular. Uno es que era una población cautiva que teníamos como a la mano, pero lo más importante es que cuando utilizamos equipos de retroalimentación biológica o cuando ocupamos equipos psicofisiológicos, aunque sean portátiles, es muy difícil como establecer las condiciones idóneas fuera del laboratorio o fuera de las instalaciones universitarias para poder tener un control sobre las situaciones ambientales. Entonces, el primer problema que teníamos en este caso, Mariana, era, era poder hacer que las personas acudieran a la facultad para poder ser evaluadas, para que nosotros pudiéramos tener en contacto. Entonces lo resolvimos, por supuesto, pensando en que podíamos trabajar con estudiantes. El segundo problema con el que nos encontramos en este sentido fue que hay una parte como muy peculiar con respecto de esta población,
que conforme se van metiendo cada vez más y más y más en la carrera, el estrés, digamos, de la vida cotidiana, que era el que nos interesaba medir, pues se ve ensombrecido, se ve cada vez más empalmado con lo que es el estrés académico. Entonces, lo que nosotros hicimos conforme fuimos estudiando el tipo de estudio que queríamos realizar era saber cómo es que llegaban los alumnos antes de que se presentara el estrés académico para poderlo medir de manera independiente, el estrés académico de la universidad. Y en este sentido, pues entonces, eh, tener como con mayor certeza que estábamos midiendo en las 2 semanas iniciales del ingreso al primer semestre, que estábamos midiendo algo más cercano al estrés cotidiano. Nosotros, después de aplicar los paradigmas que les describía, los que les preguntábamos, entre otras cosas, es qué había recordado, con qué intensidad había sido el recuerdo en cuanto a imagen, qué me había provocado, emociones, si eran positivas, si eran negativas. Por supuesto, tenemos un registro de todas estas preguntas porque lo que queríamos saber era exactamente qué les estaba estresando. Algo interesante, sobre todo en las poblaciones de nuevo ingreso, es que pocas personas relacionan estrés con el estrés académico. Fueron muy pocas las que les estresaba la universidad o la entrada a la universidad. La mayoría, como el hecho más estresante de su vida, tenían situaciones relacionadas con su vida cotidiana, problemas de pareja, problemas familiares, incluso algunas situaciones traumáticas. Eh, en la pregunta número 3 dice, los estudios realizados en la Facultad de Psicología que menciona, ¿los siguen realizando? Claro, antes de COVID. Y si la respuesta es sí, pueden ir otros estudiantes de otras facultades a participar. Por el momento, obviamente, antes de COVID estábamos realizándolos. Lo que necesitamos saber ahora es en qué condiciones vamos a regresar y sobre todo poder restablecer cuáles son los protocolos o los programas con los que podemos seguir haciendo investigación. Les platico. Gran parte de nuestro material y de nuestro equipo está en la facultad. Por algunas diversas razones, nuestra facultad estuvo cerrada antes incluso de la pandemia por COVID y muchos de los insumos que nosotros compramos para estos equipos pues son perecederos, son electrodos que son reemplazables pero que tienen cierta utilidad o vida media de vida, de utilidad, perdón, y en ese sentido, pues necesitaríamos saber en qué condiciones se encuentran. Por supuesto que lo que queremos hacer es continuar con estos estudios y extender los hallazgos a más facultades y a más universitarios, pero tendríamos que ver en qué condiciones regresamos. Y sí, en el momento en que esto se active, por supuesto, tengan por seguro que vamos a hacer una invitación mucho más amplia a la comunidad universitaria. La siguiente pregunta dice, referente a los resultados, ¿el estrés fue más común en los hombres o en las mujeres? Y dependiendo de la población, ¿qué variables intervinieron? No hemos hecho el estudio todavía por sexo para saber quiénes se estresaron más, aunque en algún sentido la literatura nos marca que los hombres solemos estresarnos con mayor frecuencia o somos más reactivos a las situaciones de estrés. Nosotros no lo hicimos en esta población en particular por la diferencia que hay o el tamaño de diferencia que hay en las poblaciones. Sin embargo, lo que puedo compartirles es, junto con la Universidad de Hidalgo, nosotros hicimos cerca ya de 400 registros hasta antes de la pandemia con respecto de ello. Y creo que a partir de estos datos podríamos establecer si hay diferencia entre sexo y algo que a mí me parece muy importante, aunque hubiera diferencia entre los sexos en cuanto a la reactividad del estrés, no se olviden que estamos estudiando hasta el momento solo estudiantes de la carrera de psicología y deben tener alguna peculiaridad. Entonces, todavía no estamos como a la altura de poder generalizar en este sentido lo que encontremos con respecto del sexo, sí a lo mejor a las mujeres o hombres de la carrera de psicología y en estas poblaciones también algo que queremos hacer es comparar las poblaciones, en este caso de Hidalgo, con las de la ciudad, ¿no? Con los de CEU. ¿Y qué variables pueden intervenir? Aquí es muy importante, las variables fisiológicas, el simple hecho de que
seas hombre o seas mujer, ya es una variable que está interviniendo en la manera en que estamos regulando el estrés o en que estamos modulando el estrés. Entre otras cosas, nosotros creemos que, por ejemplo, el asunto de la distancia, que es una de las variables que tomamos, todavía no miramos porque estamos enfocados un poquito más en la cuestión fisiológica, pero por ejemplo, para aquellos que tardan más de una hora en trasladarse a ciudad universitaria, en comparación de los que están cerca, ¿no? Creemos que a lo mejor ese puede ser un factor que aumente los niveles de estrés o incluso la adaptación al estrés. Otro factor, por supuesto, es el hecho de si están o no están en una primera opción al elegir una carrera. Son datos que tenemos, pero que hasta el momento no hemos validado o no hemos estudiado o analizado para saber qué diferencias pudiese haber en esos factores con respecto a cómo están viviendo el estrés. Lo que sí encontramos, por ejemplo, y que sí estamos estudiando es que sorprendentemente mucha o un porcentaje importante de las personas que estudiamos, al menos en CEU, en la Facultad de Psicología, tienen como factor de estresor importante la familia o la vida familiar, que en este sentido resulta como bastante peculiar. Creo que esta era la última pregunta. No sé si tienen alguna duda adicional o algún comentario. Doc, hay una en el chat, pero no sé si también la puede ver. Es de Juan Pablo. Creo, Karen, voy a verla. Voy de este lado. Sí, por supuesto, Juan Pablo. Nos dice Juan Pablo que cuando tiene lapsos de estrés, puede dilatar o puede tardarse semanas estresado y afecta su presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y nos pregunta si hay alguna técnica para relajar. La más regular, la más factible, la más disponible, podría ser la respiración diafragmática. Hay distintos ejercicios que utilizan la respiración diafragmática para poder promover esta respuesta de relajación o esta activación de la respuesta vagal. Ahora, la respiración diafragmática a partir del el tracto solitario a nivel central, a nivel del tallo cerebral, tiene en algún sentido, digámosle así, voy a simplificarlo con el afán de no sobresimplificar demás, tiene núcleos que van directo a regular la frecuencia cardíaca, a regular el corazón, pero que también comparten vías que están regulando la respiración. Entonces, la respiración podría ser una de las respuestas golden en cuestión del estrés fisiológico al que nos haces alusión. Más técnicas. Depende, a veces las personas no pueden, por algunas circunstancias, trabajar con la respiración. Pensemos, por ejemplo, en una población con enfisema pulmonar o con cuestiones de asma. En estas condiciones, pues es difícil establecer la respiración como una vía de atención, pero podríamos utilizar las vías musculares con ejercicios de tensión-relajación, incluso el autocontrol mental con una técnica que se llama relajación autógena o autogenerada, que lo que hace es vincular o enfocar la atención en ciertas áreas corporales para lograr esta relajación o incluso la imaginación guiada o la meditación podrían ser técnicas. No, solo recordemos, Juan Pablo, que cada ser humano es diferente, que cada persona es distinta y que en este sentido lo que sí se tiene que comprender es cómo es que estás viviendo tu estrés, cuáles son los factores que te estresan en este sentido para poder establecer cuál de todas estas técnicas podría ser más adecuada para tu caso en particular. No sé si tengan algún comentario adicional, alguna pregunta más. Sí, sí hay otra.
Creo que acaba de llegar, Ok, Doc. ok, Guadalupe. Ah, sí, cierto. Gerardo Leija, ok. Sí, sí, de hecho, más bien es un comentario, es cierto. El doctor Gerardo Leija también es un experto en el manejo de estrés. Es un colega que trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, y que ha estudiado mucho esta relación con el sistema inmunológico. Y también el hecho de tener un audio en particular, con voz calmada, con cierta elocuencia en el manejo de la voz, etcétera, también puede ayudar a disminuir el estrés, ¿no? Pero como les digo, aquí lo importante es saber qué tipo de estrés es el que estamos manejando y cómo es que cada uno de nosotros lo estamos viviendo. Muchas gracias, Guadalupe Salas Gallegos. Es muy cierto. También este tipo de cintas pueden ayudar a reducir el estrés. Perfecto. Creo que ya no tenemos No, alguna pregunta o algún comentario. De ser así, yo les agradezco muchísimo al Proyecto GELA, a la licenciada Lierandi y a todos los colaboradores por esta invitación y por este espacio en el que me han permitido participar y poder platicar un poquito del trabajo que hacemos en nuestra universidad. sí, al parecer no hay más. Ah, bueno, hay una más, pero llegó por Facebook. ¿Se la puedo leer? Por supuesto, Dice, ¿realmente el grado de estrés y su repercusión varía según el área de estudio? no lo sabemos. Tenemos pocos. El paradigma que nosotros utilizamos, que es la medición psicofisiológica, no, no es tan común o no se está utilizando, digamos, como el paradigma más, como más usual para estudiar el estrés. Entonces, en este sentido, no es una respuesta que podría dar en este momento. Por eso más bien limito la generalización de los resultados a la facultad, porque aún no tenemos datos de otras universidades o de otras carreras, etcétera. Y eso para nosotros, en ese sentido es que me refiero a que es una limitante. Yo en particular creo que la mayoría de nosotros tenemos una manera fisiológica general de responder al estrés, y que en teoría podría ser muy parecida, pero finalmente el hecho de que las mujeres y los hombres que estemos midiendo estén englobados en una carrera que implica que a lo mejor tengan mayor interés o que sean más sensibles, por ejemplo, a la interacción humana o a la empatía, etcétera, podría ser que resulte en un perfil muy particular de personas en estudio y en ese sentido es que vemos esto como una limitación hasta el momento, hasta que no tuviésemos los datos en general de al menos otras carreras, pues no podríamos decir si en realidad la carrera o el perfil que uno elige en carrera nos ayuda a reaccionar de una manera distintiva ante el estrés psicológico. Creo que llegó solamente un comentario, por lo que no sé si sea una pregunta, Doc, pero creo que llegó apenas. Ok. Sí, cierto, llegó aquí. María del Sol Plasencia, sería interesante que hicieran el estudio de los estudiantes universitarios de los últimos semestres, claro que sí, para saber si la recuperación es más tardada. Excelente información, gracias. Sí, esa es, lamentablemente, recuerden que a veces los recursos y el costo de estos dispositivos pues nos limitan mucho a lo que quisiéramos hacer. Una de las perspectivas antes de estudiar como de manera transversal era hacer un estudio longitudinal y poder estudiar la reactividad en los distintos semestres, pero pues lamentablemente no siempre se encuentran como los recursos, sobre todo para este tipo de investigaciones, son bastante limitados, y por supuesto que sería fabuloso saber si conforme uno va avanzando en la carrera, estos recursos, se me ocurren dos vertientes, ¿no? Si los recursos cambian hacia el final de la carrera o
¿Qué pasa con aquellos que medimos cuando inician la carrera conforme van avanzando? Si esta regulación del estrés podría definir a quienes pueden tener una mayor eficacia o una mayor o una mejor trayectoria escolar. O sea, habría, vaya que bastantes oportunidades para poder eh, eh, estudiar y poder en alguna forma correlacionar o vincular algunas de estas variables. Sería súper interesante. Y muchas gracias a todos también por su anuencia, por su presencia en este foro. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Esael, le agradecemos mucho por su excelente ponencia y por compartirnos acerca de lo que sabe. De igual forma, les agradecemos a todos los asistentes del día de hoy. Bueno, pues con eso nos despedimos, compañeros. Voy a terminar el en vivo, doctor. Ya Por supuesto que sí.